Lo de anoche fue perfecto, ella nunca lo sabrá. Eso decía su mensaje. No cancelé. En el altar, sonreí y dije, en lugar de los votos, leeré algunos mensajes. Los jadeos de asombro no cesaban. Mi hermana se acostó con mi novio solo unas horas antes de nuestra boda, así que me quedé en silencio y les di un discurso sorpresa que destrozó su fantasía. Los mensajes de texto brillaban en el teléfono desbloqueado de mi prometido. La noche de anoche fue perfecta. Mi hermana le había escrito al hombre con el que se suponía que me casaría en 6 horas. La gente siempre me subestimaba. La tranquila Camila, la responsable, la pacificadora. Pero de pie en mi vestido de novia en el altar esa tarde, micrófono en mano, y sus mensajes secretos expuestos para que 200 invitados los vieran, me di cuenta de que hay un cierto poder en ser subestimada. A veces, la explosión más silenciosa causa el daño más devastador. La finca era todo lo que había soñado desde que era una niña pequeña. 3 días antes de mi boda, los terrenos parecían sacados de un cuento de hadas, extensos céspedes verdes, una fuente que captaba el sol de la tarde justo a tiempo, y la antigua capilla de piedra donde mañana me convertiría en la señora Ethan Montgomery. Mi nombre es Camila Reyes. En 72 horas, se suponía que me casaría con el amor de mi vida. Quédate quieta, querida. Este dobladillo no se va a arreglar solo, dijo María, la costurera que había estado trabajando en mi vestido durante meses. Se arrodilló a mis pies, con alfileres entre los labios, haciendo los ajustes finales a mi vestido. Volví a mirar mi teléfono. Sofía llegaba tarde. Mi hermana pequeña y dama de honor había prometido estar aquí para la prueba final, pero así era Sofía, perpetuamente funcionando en su propio horario. Siento llegar tarde. La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, un torbellino de energía y perfume de diseñador. Mi hermana siempre hacía una entrada. El tráfico era una locura. Y luego tuve que parar a por un café porque, bueno, ya me conoces sin cafeína. Sonreí a pesar de mi molestia. Está bien. Ya estás aquí. Sofía dejó su bolso y me rodeó, con los ojos muy abiertos. Cami, ¿te ves? Guau. Ethan va a perder la cabeza cuando te vea. Algo en su tono me tomó por sorpresa. No era solo orgullo de hermana. Había algo más allí. Pero antes de que pudiera analizarlo más a fondo, me abrazó y percibí un aroma familiar. ¿Estás usando la colonia de Ethan? Pregunté, retrocediendo. Sofía se rió, echándose su cabello oscuro sobre el hombro. Oh, eso. Sí, la tomé prestada cuando pasé por tu casa ayer, solo como una broma, ya sabes, para molestarlo en la cena de esta noche. ¿Te extraña? Forcé una risa. No, es divertido, le hará gracia. Pero algo en ello se sentía extraño, como un cuadro colgado ligeramente torcido en una pared. Archivé el pensamiento, atribuyéndolo a los nervios prematrimoniales. El resto de la tarde pasó en un borrón de llegadas, primos del norte del estado. Mi compañera de cuarto de la universidad, Olivia. Los padres de Ethan con sus atuendos perfectamente coordinados y sonrisas tensas. Durante todo el tiempo, seguí mirando mi teléfono, esperando que Ethan enviara un mensaje de que había llegado a la finca. Cuando finalmente apareció, algo parecía diferente. Me abrazó con fuerza, pero sus ojos recorrían la habitación, sin detenerse nunca en los míos. ¿Todo bien? Pregunté, tocando su brazo. Sí, solo cosas del trabajo, dijo, revisando su teléfono de nuevo. Una emergencia con un cliente. Nada que no pueda manejar. Ethan siempre era así con su firma de arquitectura, dedicado, a veces hasta el extremo. Asentí, comprensiva, pero una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró que algo no estaba bien. La cena de ensayo esa noche fue un hermoso evento en la terraza del jardín de la finca. Guirnaldas de luces parpadeaban sobre nuestras cabezas, y el aire de finales de verano era cálido y dulce con el aroma de las rosas. Debería haber estado completamente feliz. En cambio, me encontré observando a Ethan. La forma en que revisaba su teléfono debajo de la mesa, la forma en que su risa parecía forzada. Luego vinieron los brindis.
Jessica, mi mejor amiga desde la universidad, fue la primera con un discurso sincero sobre encontrar a alguien que ve tu verdadero yo. Terminó levantando su copa por mí, Ethan, pero sus ojos se detuvieron en mí con una pregunta que no pude descifrar del todo. Luego se levantó Sofía, con una copa de champán en la mano, su vestido negro captando la luz de una manera que hizo que varias cabezas se giraran. A mi hermana mayor y a su casi esposo, comenzó, su voz resonando por toda la terraza. Cami siempre ha sido la cuidadosa, la planificadora, la perfeccionista. Y Ethan hizo una pausa, su sonrisa cambiando a algo más personal. Bueno, a Ethan le gustaban las chicas salvajes en la universidad. ¿No es así? Unas pocas risas incómodas se extendieron por la multitud. Sentí que mis mejillas se sonrojaban mientras miraba a Ethan, cuyo rostro se había puesto rígido. Pero los opuestos se atraen, continuó Sofía suavemente. Y nunca he visto a dos personas más perfectamente desiguales de todas las maneras correctas. Levantó su copa más alto. Por Cami y Ethan, que su matrimonio sea tan hermoso como esta boda en la que hemos gastado demasiado dinero. Todos rieron y bebieron. El momento pareció salvado. Pero vi cómo la mano de Ethan se sacudía, derramando vino tinto sobre el mantel blanco. Murmuró una disculpa y rápidamente se excusó. Debería ir a ver cómo está, dije, comenzando a levantarme. Jessica me agarró de la muñeca. Es un niño grande. Puede limpiarse solo. Sus ojos estaban serios. Buscando los míos. Sabes que te quiero, ¿verdad? Por supuesto. Solo observa el lenguaje corporal entre esos dos. ¿Esos dos quiénes? Pregunté, aunque ya lo sabía. Tu hermana y tu prometido. La voz de Jessica era baja, mesurada. No estoy diciendo que esté pasando algo. Solo presta atención. Quería descartar su preocupación, pero Jessica siempre había sido la observadora en nuestra amistad. Se daba cuenta de cosas que otros pasaban por alto. Aún así, esta era Sofía, mi hermana, y Ethan, el hombre con el que me iba a casar. La sola idea era absurda, ¿no? A la mañana siguiente, habíamos programado una sesión de fotos preboda en los terrenos de la finca. El fotógrafo nos hizo posar junto a la fuente, bajo el viejo roble, al lado del muro de piedra cubierto de hiedra. Durante todo el tiempo, no pude evitar notar con qué facilidad Ethan y Sofía entablaban conversación entre tomas, bromas privadas, comentarios susurrados, el tipo de intimidad cómoda que proviene de secretos compartidos. Ethan, ¿puedo tomar prestado tu teléfono? Pregunté durante un descanso. Quiero mostrarle a mamá esa canción que estábamos pensando para nuestro primer baile. Dudó solo un segundo. Mi batería está casi agotada. Usa el tuyo. El mío se está cargando en la habitación. A regañadientes, me entregó su teléfono. Estaba bloqueado con un código de acceso. ¿Desde cuándo Ethan bloqueaba su teléfono? Siempre habíamos tenido una política abierta con los dispositivos del otro. ¿Cuál es tu código? Pregunté, manteniendo mi voz ligera. Antes de que pudiera responder, Sofía gritó desde el otro lado del césped. Ethan, el fotógrafo te quiere para una foto con los padrinos. Él recuperó el teléfono rápidamente. Te mostraré la canción más tarde. De acuerdo, de todos modos solo hay cosas del trabajo ahí. Aburridos correos de clientes. Mientras se alejaba, sentí un extraño vacío en el pecho. Cosas del trabajo. Había dicho eso ayer también. Esa noche, mi madre me acorraló en la suite nupcial mientras me preparaba para la cena. Cami, cariño, deja de pensar demasiado en todo. Dijo Eleanor Reyes, ajustando mi collar con dedos con manicura. A los 55, mi madre todavía llamaba la atención con su apariencia pulcra y postura rígida. Prácticamente puedo oír a tu cerebro preocupándose. Estoy bien, mamá. Un novio nervioso es solo una tradición, continuó, ignorando mi respuesta. Tu padre era un manojo de nervios antes de nuestra boda. No podía comer, no podía dormir. Los hombres simplemente procesan las cosas de manera diferente. Asentí, sin querer entrar en el tema.
Mi madre vivía en un mundo donde las apariencias importaban por encima de todo. En su mente, una boda perfecta significaba un matrimonio perfecto. Y nada podía perturbar esa narrativa. Ciertamente no mi creciente inquietud. Mientras ella se ocupaba de mi cabello, un recuerdo surgió de repente. La víspera de Año Nuevo hace 2 años en la casa de playa de mi primo. Sofía había desaparecido durante más de 1 hora, y cuando regresó, estuvo extrañamente callada el resto de la noche. Recuerdo haber buscado a Ethan para la cuenta regresiva de medianoche, sin poder encontrarlo hasta el último minuto. Él había afirmado que estaba ayudando a alguien con problemas en el coche. En ese momento, no le había dado importancia. Ahora, el recuerdo adoptaba una forma nueva e incómoda. Mamá, dije lentamente. ¿Alguna vez has notado algo extraño entre Ethan y Sofía? Las manos de Eleanor se congelaron en mi cabello. ¿De qué demonios estás hablando? No sé, solo la forma en que actúan a veces. Se colocó frente a mí, con una expresión severa. Camila Elizabeth Reyes, faltan 3 días para tu boda. Sea lo que sea esto, ansiedad, dudas de última hora, lo que sea. Necesitas dejarlo a un lado. ¿Me entiendes? Asentí automáticamente, como siempre hacía cuando mi madre usaba ese tono. Bien. Se suavizó un poco. Tu hermana te adora, y Ethan está loco por ti. No crees problemas donde no los hay. Más tarde esa noche, después de la cena, Ethan me besó de despedida en la puerta de mi suite. ¿No te quedas? Pregunté sorprendida. Liam y los chicos quieren que duerma en la suite de los padrinos esta noche. Ya sabes, la tradición y todo eso. ¿Desde cuándo a Ethan le importaba la tradición? Habíamos vivido juntos durante más de 1 año. Pero no insistí. De acuerdo, nos vemos mañana entonces. Me besó de nuevo, esta vez deteniéndose más tiempo. Te quiero, Cami. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Sonreí. Yo también te quiero. Después de que se fue, me quedé en medio de mi suite nupcial, rodeada de flores blancas y champán y todos los adornos del matrimonio inminente. Y sin embargo, no podía quitarme la sensación en el estómago. No eran mariposas, sino algo más pesado, más oscuro. Desearía no siempre justificar las cosas que siento. Susurré a la habitación vacía antes de meterme sola en la cama. El sueño llegó de forma intermitente, atormentado por sueños de puertas cerradas y conversaciones susurradas justo fuera de mi alcance. La mañana del día de mi boda amaneció clara y perfecta. La luz dorada se colaba por las cortinas de mi suite nupcial, bañando todo en un resplandor meloso que parecía prometer felicidad. Me desperté temprano, antes de mi alarma, sintiéndome extrañamente tranquila. Las dudas y la inquietud que me habían atormentado ayer parecían distantes ahora, como una tormenta que había pasado durante la noche. Me deslicé fuera de la cama, me puse la bata y bajé descalza a la cocina de la finca. Eran poco después de las 6. Nadie estaría por allí todavía. Quería un momento de tranquilidad, una taza de café y paz antes de que comenzara el caos del día. La cocina estaba en silencio y la luz de la mañana se inclinaba sobre las encimeras de mármol. Puse en marcha la cafetera y me apoyé en la isla, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Fue entonces cuando lo vi. El teléfono de Ethan sobre la encimera junto al frutero. Debió haber bajado a por un bocadillo de medianoche y lo olvidó. A diferencia de mí, Ethan nunca podía dormir cuando estaba estresado. Lo cogí sin pensar. La pantalla se iluminó. Sin solicitud de código de acceso. Estaba desbloqueado. Mi pulgar dudó sobre la superficie. Nunca había sido del tipo que fisgonea. La confianza lo era todo para mí. Pero entonces lo vi. Una vista previa de notificación. Un mensaje de texto de Sofía. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Antes de poder convencerme de no hacerlo, toqué el icono de mensajes. Allí estaba, el nombre de mi hermana, y debajo, palabras que me helaron la sangre. La noche de anoche fue perfecta. No puedo dejar de pensar en ti. Ella nunca lo sabrá.
Mis dedos se movieron por su cuenta, desplazándose hacia arriba por el historial de mensajes. Había meses de mensajes de texto, encuentros secretos, bromas internas, fotos que no me atrevía a abrir, ubicaciones compartidas en hoteles, en parques, en lugares donde pensé que uno de ellos había estado solo. Ojalá pudieras quedarte más tiempo. Odio mentirle. Una vez más antes de la boda. La habitación pareció inclinarse. Me agarré a la encimera para estabilizarme, luego tropecé hasta el baño de la cocina, cerrando la puerta detrás de mí. Hundiéndome en el suelo. Me desplacé a través de mensaje tras mensaje, cada uno un clavo más en el ataúd de mi relación. Habían estado acostándose durante meses, mi hermana y mi prometido, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, leyendo y releyendo, tratando de hacer que las palabras significaran algo diferente de lo que tan claramente decían, minutos u horas. Un golpe en la puerta del baño me sobresaltó. «Cami, ¿estás ahí?» Era la voz de Jessica, preocupada. Abrí la puerta. Una mirada a mi cara le dijo todo. «¿Qué pasó?», preguntó, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Sin palabras, le entregué el teléfono. Observé su rostro mientras leía, la confusión cambiando a incredulidad, luego a una ira fría y controlada que solo había visto unas pocas veces en nuestra década de amistad. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era mortalmente tranquila. «Dime qué quieres hacer». «No sé», susurré. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, hueca, distante. «No sé qué hacer», Jessica me puso una mano en el hombro. «Lo que sea que decidas, estoy contigo». «Pero Cami», sus ojos se encontraron con los míos. «No puedes casarte con él». «No ahora». Asentí lentamente. El shock inicial se estaba desvaneciendo, dejando espacio para algo más. Algo agudo, claro y frío. «Necesito pensar». Regresamos a mi suite por la parte de atrás, evitando el vestíbulo principal donde los invitados y la familia pronto se reunirían. Necesitaba tiempo para procesar, para planificar. Una hora más tarde, mientras las asistentes de mi madre se afanaban con kits de maquillaje y herramientas para el cabello, Sofía entró en la suite nupcial. Su sonrisa era brillante, sus ojos claros, ni una pizca de culpa o vergüenza. «Buenos días, novia», cantó, dejando su bolso en una silla. «¿Cómo nos sentimos?» Nerviosas, emocionadas, ambas cosas. La observé en el espejo mientras charlaba con mi madre, abrazaba a Jessica y se servía una mimosa. ¿Cómo podía actuar tan normal? ¿Cómo podía mirarme a los ojos? «Sofía», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «¿Puedes ayudarme con mi maquillaje?» «Quiero estar perfecta». Por supuesto, se acercó de un salto, ansiosa por ayudar, sin sospechar nunca que yo lo sabía. Mientras se inclinaba para aplicarme la base de maquillaje, busqué en su rostro cualquier signo de remordimiento, cualquier atisbo de incomodidad. «¿Viste a Ethan anoche?», pregunté casualmente. Después de la cena, ni una pausa en sus pinceladas. «No». «¿Por qué no estaba con los chicos?». La mentira salió de su boca con tanta facilidad, mi propia hermana mirándome directamente a los ojos y mintiendo sin dudar. «Solo me preguntaba», dije. Dejó su teléfono en la cocina. ¿Fue una ligera tensión alrededor de sus ojos? ¿Una momentánea congelación en sus movimientos? Si fue así, se recuperó rápidamente. «Oh, siempre está olvidando esa cosa». «¿Quieres que se lo lleve?». «No», dije, encontrando su mirada en el espejo. «Yo me encargaré». Durante toda la mañana, mientras me peinaban y maquillaban, mientras mi madre se preocupaba por los detalles y los invitados comenzaban a llegar, permanecí inquietantemente tranquila. Jessica seguía observándome, preocupada. Pero había tomado mi decisión. «No voy a enfrentarlos», le dije cuando tuvimos un momento a solas. «Todavía no, Cami». «Démosles su día perfecto», dije, con una extraña sonrisa jugando en mis labios. «Dejemos que piensen que todo va según lo planeado». Jessica estudió mi rostro, luego asintió lentamente. «De acuerdo»,
Confío en ti. ¿Cuál es el plan? Mientras Sofía estaba ocupada con el fotógrafo, tomé el teléfono de Ethan y me reenvié los mensajes más condenatorios. Hice capturas de pantalla de las conversaciones, las guardé en mi cuenta de la nube y luego borré cuidadosamente cualquier rastro de mi trabajo de detective digital. Pasara lo que pasara después, quería pruebas. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, me senté sola en mi suite, mi vestido de novia colgando como un fantasma en la esquina. A la luz de una sola lámpara, reescribí mis votos en algo completamente diferente. Un discurso que lo cambiaría todo. Si hablo ahora, sé que nunca volveré a ser la misma. Me susurré mientras doblaba el papel y lo guardaba en mi bolso de mano. ¿Y está bien? Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí algo más que shock o entumecimiento. Me sentí poderosa. Mañana no saldría como estaba planeado, pero saldría exactamente como debía. El día de la boda se desarrolló como un hermoso sueño, o lo habría sido si no hubiera estado completamente despierta a la pesadilla que había debajo. Mi vestido de novia, una creación de encaje y seda con hombros descubiertos, se sentía diferente ahora mientras las asistentes de mi madre me ayudaban a ponérmelo. No era la prenda de alegría que había imaginado, sino una armadura para la batalla que se avecinaba. «Te ves radiante», dijo mi madre, ajustando mi velo con lágrimas en los ojos. «Absolutamente perfecta». Sonreí suavemente, encontrando su mirada en el espejo. «Gracias, mamá». Si notó algo extraño en mi comportamiento, no lo mencionó. Eleanor Reyes había pasado toda una vida perfeccionando el arte de no ver lo que no encajaba en su narrativa. Sofía revoloteaba a mi alrededor, arreglando mi cola, entregándome mi ramo de peonías blancas y rosas. Cada toque de sus manos se sentía como una traición ahora. Cada sonrisa una mentira. La observé en el espejo mientras se secaba las lágrimas. «No puedo creer que mi hermana mayor se vaya a casar», dijo, con la voz quebrada por la emoción. ¿Era culpa, arrepentimiento o simplemente la actuación de la hermosa dama de honor? «Créelo», respondí, con voz firme. El cortejo nupcial se alineó en la entrada de la capilla. A través de las viejas puertas de madera, podía oír al cuarteto de cuerdas tocando, el murmullo de 200 invitados esperando que comenzara la ceremonia. Mi padre apareció a mi lado, guapo en su smoking, ofreciéndome su brazo. «¿Lista, cariño?», preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Las puertas se abrieron. La música subió de volumen. Una por una, las damas de honor procesaron por el pasillo. Jessica fue la última, girándose en el altar para encontrar mi mirada. El ligero asentimiento que me dio fue casi imperceptible, pero me estabilizó. Pasara lo que pasara después, no estaba sola. Luego fue mi turno. Mi padre y yo entramos por la puerta, y todos se pusieron de pie. Vi rostros vueltos hacia mí, sonrientes, expectantes, emocionados, y al final del pasillo, Ethan esperaba, guapo en su smoking negro. Su expresión era una mezcla de nervios y algo que podría haber sido amor si no supiera la verdad. Cada paso por el pasillo se sentía deliberado, como si no estuviera caminando hacia mi futuro, sino hacia la verdad. Sonreí suavemente, mis ojos nunca apartándose del rostro de Ethan. ¿Lo vio? El conocimiento en mis ojos, el acero bajo mi sonrisa. Si lo hizo, no dio ninguna señal. Cuando llegamos al altar, mi padre me besó en la mejilla y colocó mi mano en la de Ethan. Sus dedos estaban cálidos, ligeramente temblorosos. Los apreté suavemente, observando su rostro, preguntándome cómo había podido pasar por alto las mentiras antes. El pastor Thompson, que me conocía desde la infancia, se adelantó con una cálida sonrisa. «Amados hermanos», comenzó, su rica voz llenando la capilla. «Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Camila Elizabeth Reyes y Ethan James Montgomery en santo matrimonio». Dejé que sus palabras me envolvieran, mirando el mar de rostros, mi madre en la primera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo monogramado. El señor Montgomery a su lado, con una expresión estoica como siempre, y Sofía de pie frente a Ethan, agarrando su ramo, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. El pastor Thompson habló de amor y compromiso, de honestidad y confianza.
Cada palabra se sentía como una daga, resaltando la brecha entre lo que debería haber sido y lo que era. Escuché, sonriendo en los momentos apropiados, apretando la mano de Ethan cuando el pastor habló de capear juntos las tormentas de la vida. El matrimonio no debe tomarse a la ligera. Continuó el pastor Thompson, sino con reverencia y sobriedad. Ethan me miró, con una pequeña sonrisa tranquilizadora en sus labios. Se la devolví, pensando en los mensajes de texto de su teléfono. La noche de anoche fue perfecta. Ella nunca lo sabrá. Si alguien puede mostrar una causa justa por la cual esta pareja no deba unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La pausa tradicional. La capilla estaba en silencio, excepto por el suave crujido de los programas y el lejano canto de los pájaros afuera. Nadie habló. Por supuesto que no lo hicieron. Ethan y Cami han escrito sus propios votos, dijo el pastor Thompson, dirigiéndose primero a Ethan. Ethan, ¿te gustaría comenzar? Ethan carraspeó, sacó un papel doblado de su bolsillo y comenzó a leer. Su voz era firme, segura, la voz de un hombre que pensaba que sus secretos estaban a salvo. Cami, desde el momento en que nos conocimos, supe que eras especial. Tu amabilidad, tu inteligencia, tu belleza por dentro y por fuera me cautivaron. Prometo ser fiel y verdadero. Cada palabra una hermosa mentira. Escuché, asintiendo en los momentos adecuados, con lágrimas en los ojos, no por la emoción, sino por la pura audacia de su actuación. Cuando terminó, hubo un "oh" colectivo de los invitados. Y ahora, Camila, dijo el pastor Thompson, dirigiéndose a mí, tomas a Ethan James Montgomery como tu legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Para amarlo y apreciarlo hasta que la muerte los separe. Este era el momento en que todo cambió. Miré a los ojos de Ethan, mi expresión serena. Luego levanté mi mano lentamente, deteniendo al pastor. Antes de decir sí, quiero, dije, mi voz clara y firme, llegando hasta el fondo de la capilla. Me gustaría leer algo en voz alta. Un murmullo se extendió entre los invitados. El pastor Thompson parpadeó sorprendido, pero asintió. Por supuesto. Metí la mano en el pequeño bolsillo cosido en mi vestido y saqué mi teléfono. Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente, la confusión cruzando sus rasgos. Cami, susurró, ¿qué estás haciendo? Le sonreí, luego me volví hacia nuestros invitados. Me gustaría compartir algunos mensajes que encontré esta mañana, dije, con la voz inquebrantable. Mensajes entre mi prometido y mi dama de honor, mi hermana. Los murmullos se hicieron más fuertes. Mi madre se medio levantó de su asiento, con el rostro afligido. Cami, ¿qué demonios? Levanté la mano de nuevo, silenciándola con una mirada. Luego comencé a leer, mi voz clara y sin emociones. La noche de anoche fue perfecta. No puedo dejar de pensar en ti. Ella nunca lo sabrá. Hice una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Ojalá no tuvieras que volver a su habitación, una vez más antes de la boda. Odio tener que verte casarte con ella. Jadeos resonaron por la capilla. El rostro de Sofía había perdido todo el color, su ramo temblando en sus manos. Ethan se acercó a mí, intentando coger el teléfono. Cami, por favor. Retrocedí fuera de su alcance. Hay más. Meses de mensajes, encuentros secretos, habitaciones de hotel. Me desplacé por el teléfono. Planes hechos mientras yo planeaba nuestra boda. Mentiras dichas a mi cara por las dos personas en las que más confiaba. La capilla se había quedado completamente en silencio ahora. El tipo de silencio que se siente como un peso físico. Podía sentir cada ojo sobre mí, oír cada respiración contenida. Y la persona que envió esto, dije, mi voz finalmente quebrándose ligeramente, es mi dama de honor. Mi hermana. Me volví para mirar a Sofía, cuyo rostro se había descompuesto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dio un paso hacia mí, con la boca abierta para hablar. Cami, yo. Un solo jadeo rompió el silencio,
seguido por el sonido de alguien levantándose abruptamente, su silla raspando contra el suelo de piedra. Luego más murmullos, cada vez más fuertes, llenando la capilla con el sonido del shock y el escándalo. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mi vestido de novia de repente se sentía demasiado apretado, demasiado pesado. Pero mi columna vertebral estaba recta, mi cabeza en alto. En ese momento, rodeada de susurros y miradas, nunca me había sentido más sola o más libre. La verdad había salido a la luz. Ya no había vuelta atrás. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. 200 personas conteniendo la respiración a la vez, creando un vacío de sonido que parecía extenderse hasta la eternidad. Luego, como si se rompiera una presa, comenzaron los susurros. Empezaron en la parte de atrás de la capilla y se precipitaron hacia adelante en una ola de murmullos y jadeos. De sorpresa. Me quedé perfectamente quieta, mi vestido de novia de repente sentía que pesaba 1,000 libras. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Había hecho lo que vine a hacer. Ahora todos lo saben, dije con calma, bajando el teléfono a mi lado. El pastor Thompson carraspeó, con su Biblia medio cerrada en las manos. Miró entre Ethan y yo, luego a Sofía, claramente sin saber qué hacer a continuación. En todos sus años oficiando bodas, dudaba que se hubiera encontrado con algo así. Ethan fue el primero en moverse. Se acercó a mí, con el rostro ceniciento, buscando mis manos. Cami, puedo explicarlo, dijo, con la voz quebrada. El encanto que me había conquistado hace 3 años no se encontraba por ninguna parte. En su lugar había pánico desnudo. Por favor, ya lo hiciste. Lo interrumpí, mi voz suave pero firme. Por mensaje de texto, su rostro se descompuso. Detrás de él, podía ver a sus padrinos intercambiando miradas incómodas, cambiando el peso de un pie a otro, sin saber si quedarse o irse. Por el rabillo del ojo, vi a Sofía tratando de dirigirse hacia una de las salidas laterales. Jessica, bendita sea, se movió con una velocidad sorprendente en su vestido de dama de honor, interponiéndose suavemente para bloquearle el paso. Mi hermana se congeló, su ramo agarrado con tanta fuerza que algunos pétalos cayeron al suelo. Sofía, llamé, mi voz resonando sobre los crecientes murmullos. ¿No tienes nada que decir? Se volvió lentamente para mirarme, con el rímel ya corrido por sus mejillas sonrojadas. Por un momento, pensé que podría negarlo todo. En cambio, rompió en sollozos convulsivos. Fue un error, gritó, su voz aguda y tensa. Estaba borracha la mayor parte del tiempo. No significó nada. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándola con un desapego que me sorprendió incluso a mí. Entonces no debería costarte nada admitirlo, ¿verdad? Los susurros se hicieron más fuertes. Alguien en la parte de atrás se levantó para irse, seguido por otro y otro. La boda perfecta se estaba deshaciendo hilo por hilo. Mi madre apareció a mi lado, su rostro una máscara rígida de compostura incluso mientras sus ojos brillaban de pánico. Me agarró del codo con dedos de acero. Camila Elizabeth, ¿qué estás haciendo? Siseó demasiado bajo para que la primera fila la oyera. Tenemos 200 invitados aquí. La esposa del gobernador está en la tercera fila. Los Anderson donaron $50,000 a la campaña de tu padre el año pasado. Esto se puede manejar en privado más tarde. La miré, realmente la miré, quizás por primera vez en mi vida adulta. Eleanor Reyes, la mujer que me había enseñado a sonreír a través de la incomodidad, a mantener las apariencias a toda costa, la arquitecta de mis modales perfectos y mi boda perfecta, y si por ella fuera, mi matrimonio perfectamente hueco. Nos criaste para sonreír a través de la traición, dije en voz baja. Yo elijo no hacerlo. Antes de que pudiera responder, el pastor Thompson cerró suavemente su Biblia con un aire de finalidad. Sus amables ojos se encontraron con los míos con una comprensión inesperada. Creo que esta ceremonia de boda se pospone, dijo, su voz lo suficientemente alta como para llegar a las últimas filas. Sin otra palabra, se alejó del altar y caminó por el pasillo lateral hacia la puerta de la sacristía. Esa fue la señal que los invitados necesitaban.
Comenzaron a levantarse, recogiendo bolsos y programas, susurrando urgentemente entre ellos. Algunos me miraban con lástima, otros con fascinación, unos pocos con algo parecido al respeto. Ninguno de ellos sabía qué decir, así que la mayoría no dijo nada en absoluto, saliendo de los bancos en un silencio incómodo. Mientras la capilla se vaciaba, permanecí de pie en el altar, con Ethan a unos metros de distancia, ambos varados en una isla de promesas rotas. Sofía se había derrumbado en uno de los bancos delanteros, sollozando en silencio. Jessica de pie a su lado como un guardia con los brazos cruzados. El señor Montgomery, el padre de Ethan, se acercó al altar con pasos medidos. Su rostro era como el granito, la mandíbula tan apretada que podía ver un músculo temblando en su mejilla. Me preparé para la ira, para la culpa. Pero cuando habló, no fue a mí. «Has traído vergüenza a nuestro apellido», le dijo a su hijo, con la voz baja y controlada. Luego se dio la vuelta y salió sin una mirada atrás. Mi madre, mientras tanto, se había recuperado lo suficiente como para entrar en modo de control de daños. Marchó hacia Sofía, agarrándola de la muñeca. «Sube al coche ahora mismo», ordenó, levantando a mi hermana. Sofía tropezó detrás de ella, todavía llorando, sin atreverse a mirarme mientras pasaban. Cuando los últimos invitados se fueron, dejando solo al cortejo nupcial y a algunos proveedores atónitos, Jessica se me acercó. Me tocó suavemente el hombro, sus ojos llenos de un orgullo feroz. «No solo recuperaste tu poder», dijo en voz baja. «Incendiaste toda la maldita casa». Una risa sorprendida se me escapó, el primer sonido genuino que había hecho en todo el día. Jessica me apretó el hombro, y en ese momento, supe que estaría bien. No hoy, quizás no mañana, pero eventualmente. La capilla estaba casi vacía ahora. El cuarteto de cuerdas había empacado a mitad de la canción. La florista esperaba incómodamente junto a la puerta, claramente insegura de si debía empezar a quitar los arreglos. El único sonido era el cierre distante de las puertas de los coches mientras los invitados huían de la escena de lo que seguramente se convertiría en la no boda más comentada en la historia del condado. Empecé a caminar hacia la puerta, lista para escapar a algún lugar tranquilo, donde finalmente pudiera procesar todo. Pero Ethan me siguió, arrastrándose detrás de mí por el pasillo como una sombra. «Cami, por favor», llamó, su voz resonando en la capilla casi vacía. «Al menos, déjame explicarte». Me detuve, pero no me di la vuelta. «Nunca planeé que nada de esto sucediera», continuó, acortando la distancia entre nosotros. «Simplemente sucedió. Estaba confundido. Pero te quiero. Siempre te he querido». Ahora, si me di la vuelta, enfrentándolo con ojos claros. «Entonces, ¿por qué seguiste eligiéndola a ella?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, simple y devastadora. Ethan abrió la boca, la cerró de nuevo. Por una vez en su vida encantada, no tenía una respuesta suave preparada. Me quité el anillo de compromiso del dedo, el diamante de 3 quilates que se había sentido tan pesado estos últimos meses. Tomando su mano, coloqué el anillo en su palma y cerré sus dedos alrededor de él. «No puedes herirme y seguir teniéndome», dije, mi voz firme a pesar de la opresión en mi garganta. Luego me alejé, saliendo por las puertas de la capilla hacia la brillante luz del sol de la tarde. Mi vestido de novia se arrastraba ligeramente por el camino de piedra mientras me dirigía a la fuente en el centro de los terrenos de la finca. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba estar sola. La fuente gorgoteaba pacíficamente, el agua cayendo en cascada sobre ángeles de piedra tallada, ajena al drama que acababa de desarrollarse. Me senté en su borde, sin importarme si el agua manchaba mi vestido. ¿Qué importaba ahora? Por primera vez en todo el día, estaba realmente sola. Sin una madre revoloteando, sin una hermana traicionando, sin un prometido mintiendo, solo yo y el tranquilo chapoteo del agua contra la piedra. Esperaba que llegaran las lágrimas, pero no lo hicieron. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, una claridad que no había sentido en meses, quizás años. Nunca fuiste mi hogar, me susurré a mí misma, a Ethan, a la vida que había pensado que quería. Solo el pasillo por el que tenía que pasar. Una nueva fuerza se instaló en mis huesos mientras me sentaba allí.
Mi vestido de novia se amontonaba a mi alrededor como piel mudada, lista para caminar hacia lo que viniera después. El apartamento se sentía diferente cuando regresé 3 días después. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Carpetas de planificación de bodas apiladas en la mesa de café, fotos enmarcadas de Ethan y yo en la repisa de la chimenea, su chaqueta todavía colgada sobre la silla del comedor. Y sin embargo, el espacio se sentía ajeno, como si hubiera entrado en una exposición de museo de la vida de otra persona. Me quedé en el centro de la sala, mi maleta todavía junto a la puerta. Jessica se había ofrecido a venir conmigo, pero esto era algo que necesitaba hacer sola. Con movimientos deliberados, comencé a quitar las fotos cuidadosamente, una por una. No las tiré, no las partí por la mitad como alguien en una película podría hacer. Simplemente las quité, apilándolas boca abajo sobre la mesa. Luego vinieron las carpetas de planificación llenas de muestras, contratos y listas de invitados. Cerré cada una sin mirar adentro y las puse en una caja. La taza de café de la señora Montgomery, un regalo de un compañero de trabajo bien intencionado. Las bolsas de fin de semana que habíamos comprado para nuestra luna de miel en Bali. Cada artículo fue a parar a cajas, una para donación, una para almacenamiento, una para la basura. Trabajé metódicamente durante horas, desmantelando la evidencia de nuestra relación pieza por pieza. Al anochecer, el apartamento parecía extrañamente vacío, pero se sentía como mío de nuevo. Mi teléfono había estado apagado desde el día de la boda. No estaba lista para enfrentar el aluvión de mensajes y llamadas que seguramente estarían esperando. Pero al cuarto día, sentada en mi apartamento medio vacío con una copa de vino, finalmente lo encendí. Las notificaciones llegaron de inmediato. Docenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes, correos electrónicos, alertas de redes sociales. Ignoré la mayoría de ellos, buscando rápidamente los nombres que importaban. Jessica había enviado mensajes diarios, preguntando por ti. Aquí. Cuando me necesites, solo di la palabra y traeré vino y helado. Mi madre, llámame inmediatamente. Necesitamos discutir el control de daños. Los Montgomery amenazan con demandar por angustia emocional. Varios amigos y parientes que iban desde preocupados hasta morbosamente curiosos. Y allí, cerca del final de la lista, Sofía, solo un mensaje enviado ayer. Por favor, háblame. Dejé el teléfono sin responder a nadie. Todavía no estaba lista. Pasaron 2 días más. Volví a trabajar en la galería de arte, agradecida por la distracción de organizar la nueva exposición. Mis colegas fueron amables pero cuidadosos a mi alrededor, claramente inseguros de cómo abordar lo que había sucedido. Agradecí su moderación. Cuando volví a casa esa noche, una carta me esperaba en mi buzón. No un correo electrónico o un mensaje de texto, una carta manuscrita real en papel de color crema con la escritura en bucle de Sofía. Casi la tiro sin abrir, pero algo me detuvo. El mismo instinto que me había hecho leer esos mensajes de texto en el teléfono de Ethan. Necesitaba saber la verdad, toda, sin importar cuánto doliera. Dentro del apartamento, me preparé una taza de té antes de sentarme en la mesa de la cocina para leer la carta de mi hermana. Cami, comenzaba. Sé que probablemente me odias, y tienes todo el derecho. Lo que hice es imperdonable. No escribo para pedir perdón. No lo merezco. Pero creo que mereces la verdad. Toda la verdad. No solo los fragmentos que viste en esos textos. Respiré hondo y seguí leyendo. No fue solo esa noche antes de la boda. Comenzó hace más de 1 año en la fiesta de aniversario de mamá y papá. Estabas ocupada ayudando a los del catering y Ethan y yo terminamos hablando en el porche trasero durante horas. No pasó nada esa noche, pero algo cambió. Empezamos a enviarnos mensajes, solo amistosos al principio. La carta continuaba detallando momentos que me había perdido. Un fin de semana que estuve enferma con gripe y Sofía pasó a ver cómo estaba mientras dormía. Reuniones para tomar café que ocurrieron mientras yo estaba en el trabajo. Un viaje de trabajo de Ethan al que Sofía se había unido en secreto. Sé que esto no importa. La carta continuaba, pero necesito decirte por qué. Toda mi vida me sentí como la hija de menor valor. Tú eras la perfecta. Inteligente, amable, exitosa,
Yo era la que metía la pata, la niña salvaje, la decepción. Mamá lo dejaba claro cada vez que podía. Hice una pausa, recordando todas las veces que nuestra madre nos había comparado, siempre poniéndome como el ejemplo que Sofía debía seguir. Me había hecho sentir incómoda. Incluso entonces, cuando Ethan me prestó atención, realmente me vio, fue como una droga. Por una vez, tenía algo que tú no tenías. Alguien me eligió a mí primero. Fue egoísta y horrible, y me odio por ello. Pero esa es la verdad. Yo estaba rota mucho antes de romper tu confianza. La carta continuaba durante páginas, una confesión completa que no dejaba nada sin decir. Para cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mi rostro, no solo por mi propio dolor, sino por la dinámica tóxica que había envenenado nuestra hermandad mucho antes de que Ethan entrara en escena. No excusaba lo que habían hecho. Nada podía, pero me ayudó a entender, y entender era el primer paso hacia mi propia curación. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. No lo había planeado, pero después de leer la carta de Sofía, necesitaba enfrentar a mi madre. No para perdonar, todavía no, sino para cuestionar. Eleanor abrió la puerta con una blusa y pantalones perfectamente planchados, su cabello recién peinado a pesar de ser apenas las 9. Sus ojos se abrieron al verme. Cami, gracias a Dios. He estado tratando de localizarte durante días. Abrió la puerta más ampliamente. Entra rápido. La señora Henderson de enfrente ha estado vigilando en busca de chismes desde el incidente. La seguía dentro a la sala de estar inmaculada donde nada estaba nunca fuera de lugar, incluidas nuestras emociones. Has avergonzado a toda esta familia, comenzó antes de que pudiera sentarme. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué siempre nos pusiste una contra la otra? La interrumpí, mi voz tranquila. Ella parpadeó, sorprendida. ¿De qué estás hablando? A Sofía y a mí. Siempre nos comparabas. Siempre dejabas claro que yo era la buena y ella la decepción. ¿Por qué? El rostro de mi madre se endureció. Eso es ridículo. Simplemente la animé a seguir tu excelente ejemplo. No, dije, negando con la cabeza. Nos convertiste en competidoras en lugar de aliadas. Convertiste la hermandad en un concurso. Esto es apenas relevante para el desastre de tu boda. Desvió el tema, moviéndose para enderezar un cojín ya perfectamente alineado. Es completamente relevante. Sofía se acostó con Ethan porque él la hizo sentir vista cuando su propia familia, especialmente tú, solo veía sus defectos. La mano de Eleanor se congeló en el cojín. Por un momento, su máscara perfecta se deslizó, revelando algo vulnerable debajo. Solo quería lo mejor para ambas, dijo, su voz más pequeña. ¿Haciéndonos luchar por tu aprobación, enseñándonos que nuestro valor estaba en lo bien que actuábamos? Di un paso hacia ella. ¿Qué clase de lección fue esa, mamá? Se hundió en el sofá, de repente pareciendo mayor de sus 55 años. No conocía otra manera, admitió después de un largo silencio. Mi madre era igual con mi hermana y conmigo. Esta era información nueva. Mi madre rara vez hablaba de su infancia o de su relación con la tía Isabella, que vivía al otro lado del país y visitaba solo para las festividades importantes. ¿Qué pasó entre ustedes?, pregunté, sentándome a su lado. Eleanor miró sus manos perfectamente cuidadas. Competíamos por todo. La atención de nuestros padres, las mismas becas, y Benchuel y el mismo hombre. Me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Tu padre? Papá salió con la tía Isabella. Esto era algo que nunca había sabido. Ella asintió brevemente en la universidad antes de que él me conociera. Cuando empezamos a salir, nunca me perdonó. Dijo que se lo había robado. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. La ironía es que años después descubrí que había tenido una aventura con mi prima Valeria. Lo perdoné, pero nunca volví a confiar en ninguna mujer a su alrededor. Buscó un pañuelo de la caja en la mesa de café. Pensé que ocultar el dolor me hacía más fuerte. Me senté en un silencio atónito. Mis padres perfectos, la aventura de mi padre, el dolor enterrado de mi madre.
Era como mirar una pintura familiar y de repente ver una imagen completamente diferente. ¿Por qué nunca nos lo contaste? ¿Qué bien habría hecho?, preguntó. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Lo son, desafié suavemente. Mira lo que los secretos le hicieron a nuestra familia. No tuvo respuesta para eso. Más tarde esa semana, navegando por las redes sociales por primera vez desde la boda, me encontré con una publicación de Ethan, una disculpa pública cuidadosamente elaborada. Sin duda revisada por el equipo de relaciones públicas de su empresa. A aquellos a quienes he herido con mis acciones, ofrezco mi más sincera disculpa. Nunca quise causar dolor a nadie, especialmente a los más cercanos a mí. Asumo toda la responsabilidad por mis elecciones y estoy comprometido a convertirme en una mejor persona a través de esta difícil experiencia de aprendizaje. Genérico, sanitizado, Ethan Light. Cerré la aplicación después de leer las primeras líneas, sin interés en su actuación pública de remordimiento. La sección de comentarios de abajo estaba dividida. Algunos lo culpaban por completo, otros señalaban a Sofía, llamándola la típica destructora de hogares. Algunos incluso sugirieron que debería haberlo manejado en privado en lugar de causar una escena. No me importaba lo que pensaran los extraños. No habían caminado en mis tacones de satén blanco. Lo que me sorprendió fue el visitante que apareció en la galería el siguiente martes por la tarde. «Hay un señor Montgomery aquí para verte», dijo Sara, la recepcionista, con los ojos muy abiertos de curiosidad. No el joven, su padre. Dejé mi portapapeles, enderezando mi chaqueta. «Hazlo pasar, por favor». Thomas Montgomery entró en la pequeña oficina con la misma presencia imponente que siempre había tenido. Alto, de cabello plateado, impecablemente vestido con un traje de carbón que probablemente costaba más que un mes de mi alquiler. A diferencia de su hijo, nunca había sido particularmente cálido conmigo. Respetuoso, sí, pero distante. «Señorita Reyes», dijo con un ligero asentimiento. «Gracias por recibirme, señor Montgomery», respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. «Esto es inesperado». Se sentó, ajustándose las mangas con movimientos deliberados. «Seré breve. Vine a disculparme. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no era una de ellas». «¿Disculparse?» «No por el comportamiento de mi hijo. Ethan es responsable de sus propias acciones». Su mandíbula se tensó. «Me disculpo por mi parte en permitir el tipo de hombre en el que se convirtió, un hombre que traicionaría la confianza de alguien como usted». Permanecí en silencio, esperando que continuara. «No fui», hizo una pausa, buscando las palabras. Un padre emocionalmente disponible era claramente un territorio desconocido. Le enseñé a Ethan sobre el éxito, sobre la apariencia, sobre conseguir lo que quería. Nunca le enseñé sobre el honor o las consecuencias. Me miró directamente a los ojos. «Usted merecía algo mejor». Nunca le había dicho eso a nadie antes. La admisión pareció costarle algo a este hombre orgulloso. Me encontré asintiendo lentamente. «Gracias por decirme eso». Se levantó para irse. Nuestra breve conversación aparentemente había terminado. En la puerta, se volvió. Si sirve de consuelo, su madre lo ha eliminado de su testamento. Y le he dejado claro que no es bienvenido en la fiesta de Navidad de la empresa este año. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Nosotros los Montgomery puede que no mostremos bien las emociones, pero tenemos nuestras formas de expresar desaprobación. Después de que se fue, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo, dándole vueltas a nuestra conversación en mi mente. No era el cierre que había esperado, pero era algo, un reconocimiento de que lo que me había pasado importaba, que yo no era la culpable. Ese fin de semana, Jessica apareció en mi puerta con una botella de vino en una mano y palos de minigolf en la otra. «Vístete», anunció. «Vamos a salir». «¿Minigolf? ¿En serio?» No pude evitar sonreír. No habíamos jugado desde la universidad. «Sí, minigolf. Porque es imposible estar triste mientras intentas meter una pelota a través de un molino de viento». Tenía razón. Durante 3 horas, jugamos en el ridículo campo, riéndonos de nuestros terribles tiros,
celebrando nuestros raros éxitos y permitiéndonos estar completamente presentes en el momento. Después, nos sentamos en un bar de vinos cercano, ligeramente alegres y más relajadas de lo que me había sentido en semanas. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy?, dijo Jessica, moviendo su merlot. Te reíste, como reírte de verdad. Lo consideré. Lo hice, ¿verdad? No estás rota, Cami, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Solo estás finalmente libre. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me sentí atraída por la estantería donde había guardado mis viejos materiales de arte. Detrás de las novelas y los libros de referencia estaba mi cuaderno de bocetos, el que había abandonado hacía meses cuando la planificación de la boda se apoderó de mi vida. Lo saqué junto con una caja de carboncillos. Sentada con las piernas cruzadas en el suelo, abrí una página en blanco y comencé a dibujar. No flores ni diseños de pasteles ni planos de mesas, sino piezas abstractas y audaces llenas de fuego y movimiento. Mi mano se movía casi por su cuenta, creando formas que hablaban de dolor y liberación y renacimiento. Por la mañana, mis dedos estaban negros de carboncillo, y el cuaderno de bocetos contenía el comienzo de algo nuevo, algo que era completamente mío. 3 meses después de la boda que no fue, recibí un correo electrónico que lo cambió todo de nuevo. Estimada señorita Reyes, recientemente asistí a la exposición de su galería sobre artistas emergentes y quedé particularmente impresionado por la serie de carboncillos que usted curó en el ala este. Durante nuestra conversación, mencionó algo de su propio trabajo. Me gustaría discutir la posibilidad de incluir sus piezas en nuestra próxima muestra de nuevas voces en el mundo del arte, Phoenix Rising. Era de Marcus Vance, director de la Galería Westfield, un espacio pequeño pero prestigioso conocido por lanzar carreras. Leí el correo electrónico 3 veces, segura de que era algún tipo de error. Había mencionado mi reciente regreso al arte durante una breve conversación en la inauguración de la exposición, pero nunca esperé que lo recordara, y mucho menos que expresara interés. Mi trabajo era crudo, personal, no algo que hubiera considerado mostrar públicamente. Mi dedo se cernió sobre el botón de eliminar. Luego pensé en lo que diría Jessica. ¿Estás loca? Responde ahora mismo antes de que cambie de opinión. Escribí una respuesta, profesional pero entusiasta, y presioné enviar antes de poder dudarlo. 2 semanas después, estaba de pie en el centro de la Galería Westfield, viendo cómo mis piezas, ahora debidamente enmarcadas y montadas, se instalaban en las relucientes paredes blancas. Había 7 en total, una serie que titulé Fractura y vuelo, obras abstractas que narraban mi viaje desde la traición hasta la libertad. Esta tiene que ser la pieza central, dijo Marcus, señalando el lienzo más grande. Un remolino de rojos y dorados, con líneas de carboncillo que lo atravesaban como relámpagos. La placa de la galería a su lado decía, el altar de Camila Reyes, y debajo, el momento en que dices tu verdad en una habitación diseñada para silenciarte. La inauguración de la exposición estaba programada para el viernes por la noche. Pasé el día alternando entre la emoción y el terror, cambiándome de ropa 3 veces antes de decidirme por un simple vestido negro con un único collar llamativo. Un colgante de fénix de plata que Jessica me había regalado como felicitación anticipada. La galería se llenó rápidamente de críticos de arte, coleccionistas y curiosos locales que habían leído sobre la exposición en la sección de cultura semanal. Me moví entre la multitud, estrechando manos, respondiendo preguntas sobre mi técnica, aceptando tanto cumplidos como críticas con toda la gracia que pude reunir. Fue durante un raro momento de tranquilidad, de pie sola junto a la mesa de refrigerios, que la vi, a Sofía, rondando cerca de la entrada, insegura. Se veía diferente, su cabello generalmente perfecto recogido en una simple cola de caballo, su rostro con menos maquillaje del que le había visto usar desde la secundaria. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la habitación, se congeló. Por un momento, consideré ignorarla, darme la vuelta para hablar con cualquier otra persona. En cambio, observé cómo reunía su coraje y se abría paso entre la multitud hacia mi obra de arte. Se paró frente a el altar, durante mucho tiempo, su postura rígida, sus manos apretadas fuertemente frente a ella. Me encontré moviéndome hacia ella, atraída por alguna fuerza que no podía nombrar. Cuando me detuve a su lado, ninguna de las dos habló de inmediato. Estuvimos una al lado de la otra,
mirando el lienzo que representaba el momento en que nuestra relación se había hecho añicos. Es poderoso, dijo finalmente Sofía, su voz tranquila. Lo siento en el pecho. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar todavía. Se volvió para mirarme, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Sé que te perdí, dijo, las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera ensayado, pero no pudiera recordar del todo el orden. Pero espero algún día recuperar el derecho de llamarte mi hermana. La galería zumbaba a nuestro alrededor, las voces y las risas creando un capullo de ruido blanco. Estudié el rostro de mi hermana. El rostro que había conocido toda mi vida. El rostro que me había mentido. El rostro que ahora mostraba un remordimiento genuino. El perdón no es lo mismo que la reunión. Dije finalmente. Las palabras provenían de un lugar profundo y verdadero dentro de mí. Todavía no estoy ahí, pero gracias por verme finalmente. Algo cambió entre nosotras. No el perdón, todavía no, sino el reconocimiento. Abrí mis brazos y ella se metió en ellos. Nuestro abrazo fue breve, casi formal, pero fue un comienzo. Mientras se apartaba, secándose las lágrimas, un hombre se acercó desde el otro lado de la galería, alto, con ojos amables y un aire de tranquila confianza. Disculpe, dijo. No quiero interrumpir, pero quería decirle lo conmovido que me ha dejado su trabajo. Extendió la mano. Daniel Carter. Escribo para Artforum. Camila Reyes, respondí, estrechando su mano. Sofía aprovechó la oportunidad para escabullirse, dándome un pequeño asentimiento mientras desaparecía entre la multitud. Esa pieza, dijo Daniel, señalando, el altar, fue audaz. Nunca he visto el dolor y el poder coexistir tan bellamente en un lienzo. Sentí que se formaba una pequeña sonrisa. Gracias. También usted lo es, añadió, un ligero sonrojo tiñendo sus mejillas. Audaz, quiero decir. Había una suavidad en nuestro intercambio, un interés tentativo que me tomó por sorpresa. Por primera vez en meses, sentí un aleteo de algo que no era ira ni tristeza. No era romántico, todavía no, pero estaba abierto. ¿Posible? Más tarde esa noche, cuando la multitud comenzó a disminuir, noté a otra visitante inesperada. Mi madre estaba de pie en la parte trasera de la galería, elegante como siempre con un vestido azul marino a medida. No se me había acercado en toda la noche, pero había sentido su presencia, había percibido que me observaba. Después de que los últimos invitados se fueron, finalmente se acercó. Un ramo de peonías blancas, mis favoritas, en sus brazos. Estas son para ti, dijo, ofreciéndomelas como una ofrenda. Tu trabajo es notable. Eres más de lo que jamás me permití creer. Viniendo de Eleanor Reyes, esto era el equivalente a un largo discurso emocional. Acepté las flores con un asentimiento de agradecimiento. ¿Estarás en la cena del domingo esta semana? Preguntó, su voz cuidadosamente neutral. No estoy segura, respondí honestamente. Necesito más tiempo, ella asintió, la decepción visible, pero la aceptación también estaba allí. La invitación sigue en pie para cuando estés lista. Estábamos aprendiendo, todos nosotros, a navegar por este nuevo paisaje donde los secretos habían sido expuestos, donde los viejos patrones eran reconocidos, si no rotos todavía. No era fácil, y no era bonito, pero era real. Una semana después de la inauguración de la exposición, llegó un paquete a mi apartamento. La dirección del remitente era de Eisen. Por un momento, consideré devolverlo sin abrir. La curiosidad ganó. Dentro había una unidad USB que contenía el álbum de bodas digital. Todas las fotos tomadas antes de la ceremonia, cuidadosamente editadas y ensambladas en lo que habría sido nuestro recuerdo. Sin nota, sin explicación, solo las imágenes de un día que había terminado de manera muy diferente a como sugerían estas fotos sonrientes. Esa noche, hice un pequeño fuego en la hoguera exterior de mi complejo de apartamentos. Sola bajo las estrellas, coloqué la unidad USB en las llamas y observé cómo el plástico se derretía. Los circuitos internos se volvían negros. Mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno, sentí que los últimos hilos de mi antigua vida se quemaban.
A la mañana siguiente, me encontré con Jessica para tomar un café en nuestra cafetería favorita. Sus ojos se abrieron cuando le conté sobre quemar el álbum de bodas. Dramático, dijo con aprobación. Entonces, ¿qué sigue para la artista anteriormente conocida como casi señora Montgomery? Me reí, revolviendo mi latte. En realidad, he estado pensando en algo. Tu idea del podcast, los diarios de la novia fugitiva. Jessica se enderezó. ¿Hablas en serio? No exactamente con ese nombre, aclaré. Pero algo sobre reconstruir después de la traición, no solo la traición romántica, todo tipo. Familiar, de amigos, autotraición. Me encogí de hombros. La gente necesita escuchar que no está sola. El rostro de Jessica se iluminó. Podríamos entrevistar a personas que han pasado por experiencias similares. Expertos en sanación, artistas como tú que transforman su dolor. Ya estaba sacando su teléfono, tomando notas. Esto podría ser enorme. Sonreí, observando el entusiasmo de mi mejor amiga. ¿Hace 6 meses? No podría haber imaginado estar sentada aquí planeando un futuro que no tenía nada que ver con ICEN o centros de mesa de boda o encajar en la idea de perfección de otra persona. Esa noche, sola en mi apartamento, me sentí atraída por la capilla donde se suponía que tendría lugar la boda. No había vuelto desde ese día, pero algo me atraía allí. Alguna necesidad de cierre que no me había dado cuenta de que todavía llevaba. La finca estaba tranquila al atardecer, los terrenos vacíos de visitantes. El cuidador me reconoció, y después de un momento de incómoda simpatía, abrió la puerta de la capilla y me dejó con mis pensamientos. Caminé sola por el pasillo, mis pasos resonando en el espacio vacío. Las flores ya no estaban, los bancos desprovistos de decoraciones. Ahora era solo una habitación. Hermosa pero despojada del significado que una vez le había asignado. De pie en el altar donde mi vida había cambiado, saqué mi teléfono y lo coloqué en una repisa cercana. Con la cámara frente a mí, presioné grabar. Hace 3 meses, me paré en este mismo lugar y elegí la verdad sobre la comodidad. Comencé, mi voz firme. Me elegí a mí misma sobre la fantasía que me habían vendido sobre el amor y el matrimonio y los finales felices. Miré directamente a la cámara, hablando no solo para mí, sino para cualquiera que algún día pudiera escuchar estas palabras. Pensé que lo peor que podía pasar era que me dejaran en el altar. Resulta que lo peor fue casi casarme con alguien que nunca me vio de verdad. Y lo mejor, sonreí, sintiendo la verdad de mis palabras mientras las pronunciaba, fue alejarme. La capilla estaba en silencio a mi alrededor, conteniendo mis palabras como un testigo. Esta vez, hago el voto de no traicionarme nunca más. Ese es el único, sí, quiero, que necesitaré. Terminé la grabación y me quedé un momento más en la tranquila capilla. Luego volví a bajar por el pasillo y salí al aire de la tarde, dejando atrás los fantasmas de lo que podría haber sido. Más tarde esa noche, después de mucha consideración, subí el vídeo a mi cuenta privada de redes sociales, no por las vistas o la validación, sino como un marcador de lo lejos que había llegado, una línea en la arena entre mi pasado y mi futuro. Mientras presionaba publicar, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Del desamor a la sanación, del silencio a la voz, de la mujer que casi se casa con Ethan a la mujer en la que me estaba convirtiendo. El camino no había sido recto ni fácil, pero me había llevado aquí, a este momento de tranquila fortaleza. Por no traicionarme nunca más, susurré, levantando una copa imaginaria a mi reflejo en la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas.